Hola a todos. Hola, buenas tardes o buenos O buenos días. días. Bienvenidos al primer webinar para traductores de Big Translation. Sí. Mi nombre es Venera Rito y soy Head of Project de Big Translation. Yo soy Lumi Pérez y soy Project Manager en Big Translation. Estamos contentos de estar aquí hoy para poder hablarles un poquito de lo que significa trabajar en traducción. Sí, dado que tanto Venera como yo hemos estudiado traducción e interpretación, entonces vamos a daros un poquito unos tips a seguir y también pues un poquito hablar de nuestra experiencia en nuestro día a día. Exacto. Aquí en Big Translation. A ver, comencemos dando un vistazo general a lo que vamos a hablar el día de hoy. Que quiere ser una serie de tips para los traductores que están comenzando, pero también para los que ya están dentro del mundo de la traducción y trabajan en traducción, para poder tener un poco más claros algunos conceptos, mejorar algunos aspectos. Así que pasaremos por comentar un poco qué es la traducción en general, de manera muy, muy genérica, cómo conseguir nuevos clientes y cómo comunicarse con proveedores y clientes. Hablaremos de qué tan importante es la organización dentro del mundo de la traducción, qué horario deberíamos tener como freelance, cómo gestionar la desconexión del trabajo, cómo enfrentar esa famosa soledad del traductor que muchas veces hemos escuchado, La ¿no? temida. La temida soledad del traductor. Sí. Y al final pues llegaremos a nuestras conclusiones y a una ronda de preguntas en la cual ustedes nos podrán ir comentando, haciendo preguntas y intentaremos dar respuestas de lo que quieran saber. Empezamos entonces. Sí, comencemos inmediatamente con dar una introducción a lo que es la traducción. De manera muy reductiva y que no le hace obviamente justicia a lo que es el concepto de traducción, podemos decir que es el arte de hacer pasar un concepto de un idioma a otro. Decimos que no hace justicia porque sobre qué es la traducción han hablado y discutido a lo largo de los siglos muchísimos lingüistas teóricos y obviamente es reductivo dejarlo así, pero lo que queremos es transmitir ese core, ¿no? Esa esencia de lo que es la traducción. Entonces es hacer que un mensaje pase de un idioma a otro y hacernos de esta manera puentes, conectores, ¿no? Esta habilidad se obtiene a través de un percurso de estudios en que, académicos, en que los profesionales de la traducción comienzan a adquirir estrategias, técnicas, todo lo relacionado a herramientas de traducción que le permitirán justamente poder hacer ese paso de un idioma a otro de los conceptos en cuestión. Así que, llegados a este punto, después de un percurso de formación, un traductor se parará a pensar y a reflexionar sobre los intereses comunicativos, organizativos, lingüísticos y cualitativos de su trabajo, ¿no? Y aquí es donde empezarán la cantidad de preguntas que seguramente muchos tienen si están estudiando o terminando y en realidad también preguntas que tienen los profesionales que ya están dentro en el día a día, ¿no? Entonces, por ejemplo, cómo conseguir trabajos, qué tipo de traductor debo ser, si debo ser un traductor 360 grados, me debo especializar en cambio en una cosa en específico. Una serie de preguntas que en el día a día, pues, cuando comenzamos y cuando estamos dentro, pues, nos hacemos. La primera es justamente cómo conseguir clientes y proyectos de traducción, ¿no? Entonces, en este caso, nuestro tip, nuestro consejo principal es que siempre hay que ser proactivos. Hay que tener activa esa búsqueda que siempre sea nuestro norte y hacer, tipo, estar presente en plataformas de traducción, en inscribirse a agencias de traducción, por ejemplo, responder a ofertas de trabajo en plataformas como puede ser LinkedIn, donde clientes y proveedores o agencias de traducción muchas veces publican sus ofertas, entonces estar allí activos, ¿no? Constantemente. Y ofrecer también nuestros servicios en plataformas de voluntariado puede ser también un comienzo, un incipit, para poder entrar en el mundo de la traducción, para mantenerse activos y conseguir nuevos clientes.
y, por ejemplo, colaborar con Translators Without Borders puede ser una opción. Y reforzar también nuestra presencia en redes sociales profesionales es algo que nos refuerza profesionalmente como traductores y nos permite también entrar en ese mundo para que nos vean y nos consigan y estar activos allí para nuevos proyectos, ¿no? Junto con esta presencia y esta búsqueda de trabajo, muchas veces un traductor se puede preguntar cómo comunicar con un cliente. A ver, me veo en la obligación de tener que hablar de esto, porque a veces puede parecer una cosa bastante común, como redactar un email o cómo comunicarse con un cliente. Sí, algo obvio, ¿no? Algo obvio, pero en realidad en nuestro día a día vemos que muchas veces esto no es tan obvio, ¿no? Entonces, ¿cómo debe ser la comunicación? La comunicación debe ser directa, formal y eficaz. ¿Esto por qué? Porque estamos hablando de un ámbito de trabajo, ¿no? Entonces, es importantísimo que ese aspecto comunicativo que nos distingue como lingüistas sea puesto en valor dentro de por ejemplo, un email, ¿no? En una redacción de un email, mantener así un protocolo, por ejemplo, el simple hecho de responder en un hilo de email para que toda la información sobre un proyecto o una consulta lingüística se mantenga toda recogida, es algo fundamental. Muchas veces, pero lamentablemente algunos no capturan esa importancia y no lo respetan, pero es favorecedor tanto para ustedes como traductores como para los proveedores. Entonces ese es un tip que estaría bien siempre tener presente, ¿no? Además, añadir que como expertos en el lenguaje, en la comunicación, qué mejor manera, ¿no? de demostrar esa habilidad que redactando un buen email. Exacto. Entonces, Venera, ¿nos podrías dar un tip, un ejemplo de cómo sería una estructura de un email profesional para un cliente? Pues a ver, en realidad el aspecto es muy sencillo, que es lo que hablábamos anteriormente. En la diapositiva pueden ver justamente lo que puede ser la respuesta a un email de envío de un proyecto, ¿no? De presentación de un proyecto en el cual un traductor acepta un proyecto. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos un saludo, un agradecimiento por el email, y luego ir al punto de si uno está interesado o no en el proyecto, si uno tiene disponibilidad o no en el proyecto, y seguidamente, por ejemplo, luego de haber chequeado los files que componen o que forman el proyecto, enviar directamente, por ejemplo, si hay dudas al respecto, colocarlas directamente allí. Entonces, para que el email sea eficaz, ¿no? Y seguidamente pues quedar a la espera de la respuesta de nuestro cliente de manera cordial, ¿no? Estos pequeños tips forjan lo que es la idea que un proveedor puede tener sobre nosotros. Tengan presente que no nos conocemos en persona, ¿no? Entonces, esto es como nuestra carta de presentación, ¿no? Y a través de estas pequeñas cosas también forjamos esa confianza en que los clientes que los clientes nos otorgan, ¿no? Entonces es algo bastante importante. Pasamos a un tema un poco peliagudo, ¿no? Peliagudo, sí, que igual para muchos es una constante, obviamente, porque lo tenemos siempre presente. El tema organización, ¿realmente dirías que es tan importante? Vaya, pues definitivamente sí. La organización es fundamental en el mundo de la traducción. Hacer que nuestras agendas estén organizadas, nuestras agendas de trabajo estén organizadas es fundamental, porque obviamente hay que pensar que un traductor no trabaja únicamente en un único proyecto, sino que tiene proyectos de manera contemporánea, con entregas en diferentes días o en diferentes horas de un mismo día a lo largo de una semana. Entonces, es imprescindible tener esa organización bien focalizada, bien esquematizada. ¿Y esto cómo lo podemos lograr? Pues hay muchísimas herramientas en Internet que nos permiten organizar nuestro trabajo. Un ejemplo simple podría ser el mismo Google Calendar, donde podemos agendar nuestras entregas, programar recordatorios y de esta manera pues nos saltarían alertas recordándonos dentro de 2 días tienes entrega de tal proyecto para tal cliente, para tal proveedor, ¿no? Y de esta manera pues tener todo el panorama de lo que estamos trabajando bajo control, ¿no? Esta podría ser una cosa muy importante a tener en cuenta. Porque, ¿qué pasaría, para poner un ejemplo práctico, cuál sería la consecuencia real de no mantener esta organización? Por ejemplo, tenemos un cliente que nos encarga una traducción de un libro.
Entonces, posteriormente, digamos que esa traducción, ese proyecto de traducción no es solo eso, sino que engloba la traducción, la posterior revisión de esa traducción, después la maquetación por parte de un maquetador de todo el texto y demás para que se organice todo en un libro. Y después pasaría a una editorial, la venta, etcétera. Correcto. ¿En qué consecuencias tendría, por ejemplo, pues eso, el no entregar la traducción a tiempo? Pues como todos podemos imaginar, esto sería un efecto dominó, ¿no? Porque, ¿qué sucede? A ver, la traducción es un eslabón en una cadena de trabajo, ¿vale? Por ejemplo, en este caso estamos hablando de traducción editorial, dentro de la cual probablemente muchos de nuestros colaboradores que nos están escuchando hoy, de las personas que están aquí en el webinar, han colaborado o colaboran con editoriales de este tipo, entonces pueden saberlo. Somos un eslabón dentro de un proceso. Si esa cadena se rompe por alguna razón ligada a la desorganización de un traductor, cae todo lo que es el aparato que viene después. Es decir, no se podrá pasar el texto a revisar a tiempo, este no podrá ir a imprenta y sucesivamente pues no se podrá publicar en el día en que la editorial había establecido esto. Entonces, ¿qué consecuencias tiene? Pues tiene consecuencias de pérdidas, efectivamente, por ejemplo, monetarias, y que pueden ser bastante importantes. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Intentar organizar el trabajo siempre de la mejor manera para evitar estas posibles situaciones. Que, a ver, dentro de esto obviamente sabemos que existen los imprevistos y somos seres humanos y puede ocurrir cualquier cosa, pero lo importante es que en ese momento pues avisemos lo más rápido posible a las personas que están dentro de este proyecto para que de esta manera se pueda reorganizar todo y ser sinceros, por así decirlo, o sea, tomar en cuenta de que los imprevistos pueden ocurrir, pero que sean imprevistos reales y no por desorganización, o sea, evitemos eso estructurando nuestro calendario de trabajo. De esta manera forjamos esa confianza en nuestro proveedor, en nuestra agencia de traducción, en nuestro cliente, y lo que hacemos es consolidar nuestra figura profesional, porque de lo contrario, si nosotros faltamos por desorganización y esas cosas se perciben, ¿no? Sí. Como traductores a una entrega, obviamente caeremos en la desconfianza, ¿no? Y no es lo que queremos. Nosotros queremos es generar confianza y continuar a recibir propuestas de proyecto, continuar haciendo que nuestra figura profesional crezca, ¿no? Eso es lo ideal. Ahora pasamos a otros aspectos interesantes también, ¿no? Otro tema importante que, bueno, hablar un poquito del tema autónomos. Sabemos que, bueno, muchos de los traductores trabajan de forma autónoma, de forma freelance, y en este aspecto quizás se presenten preguntas como ¿debo trabajar las 24 horas al día, los 7 días a la semana? ¿Qué tipo de horario debo de tener? Si debo de acoplarme yo al horario de mis clientes o me lo voy forjando yo, etcétera. En este caso, una de las maravillas y ventajas también de trabajar como autónomo es que eres tú mismo el que te puedes organizar el horario como tú quieras. Puedes decidir si trabajar como un horario de oficina de 8 a 5, parando, por ejemplo, una horita para comer, trabajar toda la mañana del tirón o luego trabajar a lo mejor por la tarde también, teniendo en cuenta las diferentes zonas horarias que nuestros clientes puedan tener. Dado que nosotros podemos estar en España, por ejemplo, pero nuestro cliente estar en Estados Unidos y cuando él está durmiendo, pues nosotros estamos en mitad del horario laboral. Entonces, tener en cuenta que si yo le envío un email, por ejemplo, con una duda de un proyecto, etcétera, puede que no me responda en ese mismo momento. Contar también un poco con esa diferencia horaria. También tener en cuenta, tanto por esto como si te vas a ausentar por razones médicas, lo que sea, poner un email automático en tu correo electrónico de out of office para que el cliente sepa, bueno, cliente, agencia, proveedor, quien sea, sepa que no es que le estés ignorando en ese momento. Entonces, claro, de esta manera esta persona sabe que pues vas a estar disponible de nuevo dentro de X horas. Exacto. O X días. Entonces, sí, eso es súper, súper importante tenerlo en cuenta.
junto con el out of office llegamos a la Exacto. desconexión, ¿no? Conectamos un poquito con el tema de la desconexión del trabajo. Queremos hacer especial hincapié en que es súper importante el tema de autodisciplinarse uno mismo y saber cuáles son tus horarios de trabajo y cuáles son tus horarios de descanso, de ocio, lo que sea. ¿Por qué hacemos tanto hincapié? Porque es cierto que tenemos un trabajo agotador mentalmente, porque tenemos que estar todo el día frente al ordenador y eso causa un desgaste mental importante. Para intentar solucionar eso, lo ideal, aunque suene también un poquito básico u obvio, sí. es desconectar. ¿Por qué? Porque una mente lúcida, una mente descansada y demás es la mejor herramienta para poder hacer una traducción invisible, que ahí entramos un poco en los traductores ninja, por así decirlo, ya que, bueno, una traducción buena, una traducción de calidad es aquella que no se nota que es una traducción, porque en el momento en el que un vocabulario no encaja o una estructura lingüística no encaja, en ese momento en el que algo chirría es que la calidad de esa traducción se ve no, afectada, exacto. ¿no? Sí, al final el desconectar es un principio que funciona para todos los ámbitos laborales, naturalmente, Sí. pero para traducción es muy importante porque nuestro trabajo es un trabajo mental, es un trabajo de conexión lingüística. Necesitamos que nuestras mentes estén descansadas, como decía mi compañera, para que esas conexiones pasen de manera limpia de un idioma a otro y no vernos afectados porque estamos cansados y entonces sin querer estamos reflejando, por ejemplo, la estructura de un idioma sobre otro que Exacto. no tiene esa estructura. Entonces, al final, nuestra invisibilidad, nuestro trabajo de hacer pasar los conceptos de un idioma a otro se ve afectado, efectivamente. Exacto. ¿Tú no tenías una anécdota de una compañera que te comentó qué hacía ella? ¿Que trabajaba 100% en casa? Ella trabajaba 100% en casa y entre las tantas técnicas, ¿no? De las que se hablan cuando se trabaja en casa, desde casa, una de las cosas que decían que para romper la rutina y para poder focalizarse en el hecho de que se está trabajando, aunque estemos trabajando desde casa, la rutina sería pues levantarse, desayunar y asimismo pues arreglarse como para ir, como para salir, ¿no? Y salir efectivamente, ¿no? Arreglarse, salir de casa, dar una vuelta al vecindario y luego regresar a casa y entrar en modo oficina, ¿no? En modo trabajo. Entonces es como si hacemos un switch off y un switch on y entonces estamos allí, ya nuestra mente es como que ha cambiado perspectiva de alguna manera, ¿no? Exacto. Entonces igual ese pequeño tip puede ser de ayuda, no sé si alguno lo ha practicado alguna vez, pero podría ser de ayuda para romper esa sí queremos llamarla monotonía, ¿no? El estar en casa, entonces, y poder así dividir los dos espacios o los dos momentos. El momento del, como hablábamos antes, el laboral y el de descanso. Exacto. Y también en relación con esto, con el tema de trabajar en casa, podemos quizá pues, hablar un poco de la temida, famosa soledad del traductor. ¿Por qué hablamos de esto? Porque, bueno, la típica imagen, ¿no?, que te viene a la cabeza cuando piensas en un traductor es en esa persona en casa con su ordenador, en pijama quizá. Como estamos estigmatizados. Sí. Entonces, claro, hay gente y gente que a lo mejor para ellas esta situación puede llegar a ser pues agobiante o incluso estresante, ¿no? Sí, pesadas. Sí. Sí, entonces, claro, sabemos que no es lo mismo decirlo que hacerlo, pero siempre aconsejamos el hecho de coger este miedo y transformarlo de forma beneficiosa para que aproveches justamente ese momento de estar tú solo contigo mismo para informarte si estás haciendo un trabajo que requiere investigación, para dar rienda suelta a la creatividad si, por ejemplo, estás haciendo un proyecto de transcreación, lo que sea. Pero bueno, también hay casos en que, pues, si no te sirven estos métodos, también puedes combatirlo de alguna manera. Y los tips que nosotras damos es, por ejemplo,
irte a trabajar a espacios de coworking, donde hay un ambiente más relajado, hay gente que también, exacto, para sentirse en compañía. están trabajando también cada uno en su ordenador y con su tema, pero estás acompañado de alguna forma. También puedes ir a eventos que tengan que ver o que estén relacionados con tu sector. Puedes apuntarte a grupos de traductores que quizá haya en tu ciudad donde, no sé, te puedas unir también en algún espacio, trabajar todos con todos, de alguna forma retroalimentaros todos de todos y, y así pues eso, transformar un poquito esa soledad, ¿no? Del traductor. Aunque sí, no, nuestro consejo es no temerla, sí, sino cultivarla, ¿no? Porque es en ese momento en que el traductor está desde esa soledad, ¿no? Solo consigo mismo, por decirlo de alguna manera, es donde construye su alma profesional, ¿no? Donde tiene tiempo para hacer sus búsquedas, para hacer sus investigaciones. Entonces, no la teman, véanla de una manera más positiva y si necesitan tener más compañía, como decía mi compañera, pues aprovechar espacios de coworking, conectar con otros traductores y se forjan también así colaboraciones, ¿no? Sí, claro, también, de hecho, el tema de las colaboraciones es súper importante porque yo creo que nuestro sector no tiene así tanta competencia, ¿verdad?, con otros traductores. Porque, por ejemplo, un compañero traductor, más que, pues eso, más que un rival, por debería así decirlo, ser tu partner, ¿no? Tu compañero en ese son, tándem de traducción. Sí, son dos ojos más que te pueden dar luz en un momento que a lo mejor tú no veas la traducción ideal de un término. De un concepto. Exacto, entonces siempre recomendamos eso, formar parte de grupos de traductores donde puedas a lo mejor poner dudas, decir, ay, estoy bloqueado en este término, necesito que me ayudéis, que me deis un poco de ideas, a ver si entre todos podemos. Igual allí surgen ideas, es posible que nos den luces con determinadas dudas y siempre es un plus, ¿no? Sí, por supuesto. Pues llegados aquí, señores, llegamos a nuestras no conclusiones. Y las llamamos no conclusiones por el hecho de que la información que hemos presentado o hemos querido aquí darles, esta serie de tips, es un resumen general de algunos consejos y buenas prácticas a aplicar, ¿no?, en el mundo de la traducción, que lo que les permitirá es justamente forjar esa figura profesional dentro del mundo de la traducción, entender poco a poco qué es lo que significa y de esta manera, poniendo en práctica estos consejos, mejorando cada día, poniendo ese granito de arena más, ¿no? Lo que haremos es mejorar cada día, como decíamos, y tener proveedores satisfechos y más proyectos al final, que es lo interesante para tenernos ahí activos y siempre al día en nuevos proyectos, ¿no? Exacto. Y llegamos a nuestra ronda de preguntas, así que estaríamos súper contentas de recibir sus preguntas y poderlas ir respondiendo sobre los temas que hemos tratado el día de hoy. Sí, mira, aquí tenemos un chat, ¿vale?, donde podéis ir escribiéndonos las preguntas y las vamos a ir viendo poquito a poco. Lo que estaremos unos 5 minutillos, esperando que lleguen las preguntas. ¿Vale? Y a ver qué tenemos por aquí. Veamos. Mira, nos dicen que muy interesante. Muchas gracias. Gracias, chicos. Súper interesante el aspecto del out of office. Sí, la verdad es que es algo que a lo mejor en un momento no llegas a caer, pero de cara al cliente es súper de ayuda para que, pues sí, sobre todo que no sientan que o que has visto el email y no les estás haciendo caso, que no te interesa el proyecto. Sí, lo que sea. Eso es importante. Sí, eso lo recomendamos al 100%. Siempre, por supuesto, dando información de, pues, estoy fuera, voy a estar fuera, por ejemplo, si te vas de vacaciones, ¿no? Voy a estar fuera las 2 próximas semanas, por ejemplo.
De esa manera, el cliente ya sabe pues, que si tiene un proyecto Urgente, por ejemplo, pues ya no puede estás contactar, disponible. claro, ya puede contactar a otro traductor y de forma que O sea, lo el importante, proyecto salga. exacto, que no se sientan ignorados por nuestra parte, ¿no? Vale. Aquí tenemos una preguntita sobre, veamos. Vale, dice, hola, buenos días y gracias por los tips. Tengo una duda respecto a las redes sociales. ¿Cuál diríais que es la más adecuada para dar los primeros pasos a conocer? Para darte a conocer y gracias. Vale. Gracias a ti. Gracias por la pregunta. Pues Vale. veamos entonces. Un pelín, eso es. Pues, Carlos, entonces, la red social profesional por excelencia para darse a conocer en este momento pues es LinkedIn, sin duda. Sí. Entonces, porque digamos que es la red social y profesional también. Por excelencia, exacto. Las otras redes pueden ser de apoyo a reforzar nuestro perfil profesional, pero la red que seguramente es la principal es LinkedIn. Entonces, crear un perfil dentro de LinkedIn que sea sólido, que nos presente como buenos profesionales de la traducción, que muestre nuestra formación, nuestra experiencia, etcétera, es algo muy importante. Así que sin duda LinkedIn. Sí, súper importante dedicarle tiempo y cariño a la creación de ese perfil, sí, exacto. completar ese perfil, enlazar, si tienes alguna página web, algún blog, por ejemplo, también enlazarlo de alguna manera ahí dentro. Que toda la información de tu perfil profesional esté ahí. Luego, otras redes sociales, por ejemplo, mucha gente también a veces trabaja con Instagram, pero Instagram es una red mucho más visual, tal vez no tan apta para el mundo de la traducción, pero nadie quita que si se realiza o se crea un perfil profesional también dentro de Instagram que se conecte a tu perfil de LinkedIn de alguna manera, donde publiques contenido de calidad, etcétera, y relacionado a tu sector, lo refuerce, claro, por supuesto. Sí. Vale, teníamos por aquí otra preguntita. Hola, yo tengo una pregunta. Llevo poco tiempo siendo autónoma y no sé si debería buscar clientes o agencias solo en el país donde vivo. Vale, perfecto, porque esto viene un poco en relación a lo que hablábamos antes del tema de los diferentes horarios, ¿no? Tenemos la ventaja, porque a veces es una ventaja, indudablemente, de que estamos trabajando directamente a través de Internet, es decir, de forma mundial. No tenemos ningún tipo de no tenemos límite. fronteras en ese aspecto, ¿no? O sea, Entonces, esa es la suerte de hoy en día. Claro, aconsejamos 100% buscarte clientes en todo el mundo, siempre teniendo en cuenta lo que hemos hablado antes de la diferencia horaria y demás, y sobre todo también el tema que creo que no lo hemos comentado de ser sincero, y si en un momento no puedes cogerte un proyecto, el cliente agradece muchísimo más el tema de que le digas, mira, pues por X razón, tanto por disponibilidad, por tiempo, exacto, porque es un tema demasiado especializado y no me veo capaz de... Es otro tip, saber renunciar, ¿no? Saber cuándo es el momento de retirarse, ¿no? Y no tener miedo tampoco a rechazar un proyecto siempre y cuando creas que pues realmente no puedes cumplir con eso. Entonces, nada, por supuesto. Clientes alrededor del mundo, sin duda. Vale, a ver qué más tenemos por aquí. Ay, que están llegando muchas. Ay, qué bueno. A ver. Vale. Esta está interesante. Te la leo. Vale. Llevo 2 años trabajando como traductora y solo busco clientes por email. ¿Crees que esta es una buena práctica? A ver, buscar clientes por email puede ser una de las tantas cosas que podemos hacer para reforzar y crear nuestro perfil profesional y para darnos a conocer. Junto con lo que hablábamos antes de un protocolo de emails, hay que ir con cuidado en ese aspecto, porque primero que nada debemos reforzar nuestro perfil profesional, conectarnos y ser proactivos a nivel de agencias. Y cuando, por ejemplo, se trata de ofrecer nuestros servicios por email, un tip sería, que es muy importante, por ejemplo, no mandar emails masivos, ¿vale? O sea, pararse a realizar emails más personalizados hacia tu proveedor. Porque un email plantilla, por así decirlo, un email genérico mandado a, por ejemplo, 10 agencias de traducción, no se percibe como
a ver, sabemos que estás disponible, obviamente, pero no se refleja ese interés que en realidad sabemos que los traductores tienen, ¿no? Entonces es un poquito pararse primero a investigar sobre la agencia, cómo es, mandar un email personalizado hacia esa agencia, evitar los emails en copia, sobre todo en copia no oculta. O sea, si se va a mandar un email en masa, recuerden siempre colocar en copia oculta esos emails que están ahí, también por la protección de datos, ¿no? Es eficaz por un lado, pero va reforzado y acompañado con matices como la personalización del email, la creación de un buen perfil en LinkedIn, un buen currículum bien estructurado con nuestra formación en traducción y experiencia, que es muy importante, porque hay que tomar en cuenta que el trabajo de traducción es un trabajo que pasa por un percurso académico, un proceso académico, ¿vale? Se estudia para ser traductores, no bastará saber un idioma para poder tener esa habilidad de poder pasar un concepto de un idioma a otro, ¿no? Entonces es reflejar todo esto dentro de nuestros perfiles de LinkedIn, dentro de nuestros currículums y acompañarlos también de emails de presentación, por supuesto. Vale, vamos a seguir. Vale. A ver. Un montón de preguntas, ¿no? Sí, madre mía. A ver, esta está interesante, ¿no? Vale, a ver, buenos días. Ay, que se me va la pregunta. Basado en vuestra experiencia como agencia de traducción, ¿cuáles son ahora mismo los campos donde más demanda existe? Muchas gracias y un saludo. Uf, en todo. En o sea, todo, en todo, en todo. A ver, seguramente. no te habremos respondido con esta respuesta. Ya. Pero bueno, es que tenemos traducciones de todo tipo. Tenemos para e-commerce, tenemos para páginas web, tenemos traducciones Libros, literarias, jurídicas, médicas. turísticas, A ver, tatuajes. sí, tatuajes De también. todo, de Hemos todo. tenido de todo. Sí. A ver, nosotros nacemos del sector e-commerce, ¿vale? Nuestros fuertes son las traducciones e-commerce, eso es lo que más se mueve hoy en día porque es un sector, digamos, que ha explotado, por así decirlo, Sí. que se ha abierto mucho, así que mucho se basa en el sector del e-commerce, mucha traducción pasa por allí, pero por suerte nuestro sector es un sector que es dinámico, el movimiento está activo en realidad. Continuamente. Porque el hecho de conectar y transmitir mensajes es algo que viene de siempre al final, ¿no? Entonces estamos allí y estamos en todo, en todos lados en realidad, ¿no? Sí, así que bueno, no sé si... No sé si me he respondido, pero hemos respondido, pero bueno. Vale, a ver. Seguimos. A ver. Vale. A ver. A ver. Esta está interesante. Ah, mira, esta. A ver. Esta es un poquito larga. Lorenzo nos dice... Quizás, a ver, no tiene importancia, pero en toda la formación que recibes en traducción siempre entran en juego las herramientas de traducción. Pero cuando emprendes tu propio camino profesional, ¿has de usar obligatoriamente una herramienta de traducción como Trados, por ejemplo? Esta pregunta es muy interesante, bastante interesante, sí. A ver, es cierto que no todos los proyectos requieren de una herramienta de traducción. A ver, si un traductor dentro de su proceso de trabajo incluye una herramienta de traducción como constante, exacto, para poder ir más rápido, para tener una consistencia lingüística determinada, etcétera, está bien, obviamente. Pero hay que tomar en cuenta que no necesariamente todos los proyectos de traducción deben ser trabajados con una herramienta de traducción. Algunos sí, obviamente los que son, por ejemplo, más grandes, que abarcan más tiempo, etcétera, necesitan de una herramienta de traducción, pero no todos. O sea, lo ideal en este caso es investigar un poco dentro del mundo de Internet, dentro del mundo de los programas de CAT Tools, cuál es la más compatible con nosotros, cuál es la que más encaja con nuestras necesidades de proyectos y pues así conocerla
e ir trabajando con ella, ¿no? Tomar en cuenta que existen también de pago, no de pago, pues entonces evaluar un poquito eso y ver si utilizarlas o no. Sin duda, obviamente para un traductor es una ventaja saber manejar una CAT tool porque te permite poder abarcar proyectos que de otra manera sería muy complicado o imposible en algunos casos. Entonces sí, efectivamente te enriquece y ya puedes evaluar si es una de pago o una sí, porque no de hay pago. tantas alternativas que al final es valorarlo tú, también encontrar la herramienta con la que tú te sientas más cómoda a la hora de hacer los proyectos y demás. Sí. Voy a aprovechar que has dicho la palabra compatibilidad para preguntarte el tema de qué sistema operativo sería mejor para trabajar en traducción. Exacto. A ver, hoy en día, desde un primer momento siempre se ha hablado de que el mejor sistema operativo en general de los ordenadores o el más compatible con programas de traducción, etcétera, era el Windows, ¿no? Digamos que sigue siendo así, porque obviamente los Macs han mejorado su compatibilidad mucho, pero siempre, generalmente, por la experiencia, siempre pasa algo. Entonces, lo mejor siempre, lo ideal es tener una computadora o trabajar con un sistema operativo Windows para que de esta manera nos aseguremos que el tipo de archivo, los diferentes tipos de cactus puedan trabajar bien sobre ese sistema operativo, ¿no? Eso ya es un tip que podríamos tener, aunque como estaba diciendo, hoy en día la compatibilidad ha aumentado mucho, ¿no? Sí. A ver, ¿qué más hay por aquí? Y vamos cerrando. Gracias por compartir estos valiosos tips con nosotros. Es un placer aprovechar su profesionalidad para poder aprender algo nuevo. Un saludo. Gracias, Valentina. Gracias. Ay, Gaby, muchas gracias. Gaby. Un placer. Vale, a ver. Gracias, Manoli, también a ti. Y bueno, chicos. Pues hasta aquí. Hemos llegado al final de Creo que hemos respondido todas. Creo más o menos todas. Ha habido bastantes. Sí. Disculpe si se nos ha escapado alguna. Como ha habido tantas. Pero esperamos haber podido dar un vistazo general a todo. Sí. Muchas gracias por asistir. Sí. Estar aquí con nosotros. Sí, y bueno, recordaros que estamos en redes, en todas las redes, por si queréis Facebook, Instagram, Twitter. Seguirnos si os ha quedado alguna pregunta en el tintero y nos las queréis hacer a través de redes o lo que sea, estaremos encantadas de responderos. Síganos para estar al día sobre nuevas noticias, y también, novedades. Bueno, el webinar se ha grabado, será posteriormente subido a YouTube para aquellas personas que hoy en directo no han podido asistir, así que... Si estás en YouTube, suscríbete y dale like. Muchas gracias a todos, un placer. Gracias, chicos, un placer. Esperamos verlos pronto por aquí de nuevo conectados. Chao. Chao.